Buenas tardes, sean todos bienvenidos una tarde más a un nuevo programa de En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Dando gracias al Señor porque finalmente podemos reencontrarnos con el Padre Justo Antonio Lofeudo. Padre Justo, bienvenido con mucha alegría siempre En la Iglesia. Gracias Rafael. Es un gusto enorme participar de un programa contigo. Gracias, Padre Justo. Pues hoy nos une un tema que hace ya algún tiempo tenía yo mucho deseo y curiosidad de que hablásemos de él, y son las almas víctimas, porque en varias ocasiones usted a todos los que seguimos sus enseñanzas nos ha pedido que le apoyemos en oración por Giovanna. Y entonces de esto estaremos hablando esta tarde, pero luego de que por favor usted, Padre Justo, nos haga la oración inicial, por favor. Con mucho gusto. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Pues, Padre Justo, hay un tema, y este tema de las almas víctimas para muchos es desconocido. Hay muchos compañeros que han hablado de ello, pero a mí me surgió la curiosidad cuando comencé a recibir esas peticiones o ayuda de que pudiéramos colaborar con nuestra oración a orar por Giovanna. Y en la preparación de este programa, mi hijo me habló de la inteligencia artificial y del chat GPT o GPT-3. Sí. Y entonces, pues yo abrí una cuenta allí de las que todavía son gratuitas y le hice la pregunta al chat GPT, y esto lo quiero compartir con nuestros seguidores. Esta es la respuesta que me ha dado la inteligencia artificial cuando le hice esta pregunta. ¿Qué son las almas víctimas en la Iglesia Católica? Respondió: las almas víctimas en la Iglesia Católica se refieren a personas que ofrecen sus sufrimientos y sacrificios en unión con los de Cristo por la salvación de otros. Se considera una forma de participar en la redención de Cristo y en la intercesión por las necesidades del mundo. Estas personas se ofrecen voluntariamente para padecer en cuerpo o espíritu por el bien de los demás. Luego le pido a este programa de inteligencia artificial, escribe un ensayo sobre eso. ¿Ok? Y es excelente, la verdad, lo que ha escrito Padre Justo Lofeudo, pero creo que con esta definición inicial nosotros podemos comenzar a hablar, Padre Justo, en principio pudiéramos hablar de Giovanna, pero para hablar de Giovanna necesariamente tenemos que darle a entender a nuestros oyentes qué es un alma víctima. ¿Qué es eso, Padre Justo? Sí, muy importante. Bueno, por lo que veo está muy bien la definición que te ha dado la inteligencia artificial. Muchos no entienden, hacen la pregunta y otras, ¿por qué hay almas víctimas?
eligieron ella hacerlo, porque ahí dice se dan voluntariamente. En parte es cierto, ¿no? Pero ¿por qué Dios necesita de ellas? Eso es más importante. En general es así, son mujeres, no todas, pero en general son mujeres. Son mujeres y hay más víctimas que son personas que, como nuestro Señor, sufren por otros, por los sacerdotes, por la iglesia, por el mundo también. Es lo que podríamos llamar sufrimiento vicario. Se asemejan a nuestro Señor, se configuran con Él, que se sacrificó, que aceptó la pasión, morir en la cruz por cada uno de nosotros. Es decir, su sacrificio fue, en el sacrificio de Cristo ahora hablo, ¿no? Además de ser expiatorio, es decir, pagó por nuestros pecados, fue redentor, nos liberó de Satanás, nos liberó del pecado, nos liberó de la muerte eterna, y fue vicario. Vicario quiere decir que fue a la cruz por ti, por mí, en lugar del otro, ¿no? Y en eso es donde se parecen también las almas víctimas. Ellas reparan, por un lado, todas las ofensas, interceden por los demás y sufren por los demás. Es decir, para decirlo con otras palabras, esas almas son pararrayos ante el mal. Son la vanguardia del ejército de Dios en la tierra. Hay una figura que me gusta, era del padre Leonardo Castellani, para ejemplificar cómo actúa, cómo es eso de ser pararrayos, ¿no? Ante el mal. Él lo decía también por la pasión de Cristo, sobre todo. Es como cuando tú hundes una aguja en un colchón, ¿no? Es decir, se va, es decir, es absorbido todo ese mal. Eso es. Sí. Así visto. Wow. Sí. Sí, de manera sencilla. Pudiéramos decir, Padre Justo, que el modelo inicial, luego de Jesús o paralelamente con Jesús, de alma víctima, puede ser la Santísima Virgen María. Absolutamente, absolutamente. Junto a Jesús, ella es la que sufre en la cruz, es la que entrega su... Por eso es una blasfemia decir que se reveló en ese momento. La Virgen en ese momento, decir, ella fue creada por Dios para ser la madre del Redentor, para ser la madre del Hijo de Dios en la carne. Pero ahí comienza su función, pero sigue porque ella acompaña al Hijo y el momento culminante es el momento del Calvario, cuando ella ofrece al Padre, al Hijo, y se ofrece ella misma su sufrimiento. Por eso, con toda justicia, decimos que es corredentora, porque coopera en la redención de un modo único, como nadie, porque es alma víctima inocente, totalmente inocente. Cuanto más inocente es el alma víctima, más puede dar. ¿Por qué? Porque no solo digamos, cubre sus propios y repara y expía por sus propios pecados, sino que sobra, todo lo que sobra es para Dios. Pues en María sobra todo, no hay pecado. Es decir, es perfecta esa digamos, acto de corredención. Porque en el fondo también toda alma víctima es corredentora, coopera con la redención, coopera en la salvación de las almas. Desde una perspectiva quizás protestante o de incredulidad, se pudiera hacer el siguiente planteamiento, Padre Justo. Si Sí. Dios es el Todopoderoso, ¿qué necesidad tiene de ser asistido o de cooperación de un alma víctima, por ejemplo? Bueno, el tema está en que la noción de alma víctima es escriturística. Si es protestante y se basa en que la sola escritura, tenemos como texto bíblico la carta de San Pablo a los Colosenses, el primer capítulo primero, versículo 24, creo, donde dice, me alegro, creo que dice, de mi padecimiento por vosotros, por ustedes, y completo en mi carne lo que le falta a los sufrimientos de Cristo, en beneficio de la iglesia, de su cuerpo, que es la iglesia. Completo en mi carne. Ahora, ¿qué entiende San Pablo por lo que le falta al sufrimiento de Cristo? ¿Acaso la pasión de Cristo no fue suficiente para salvarnos? El Hijo de Dios, el absolutamente inocente, el totalmente santo. Por supuesto que nada le faltó, nada, y que su mérito es infinito. Fue el sacrificio de la humanidad del Hijo de Dios, que es el mismo Dios.
por el que hemos sido rescatados. Pero ha sido Él, ha sido nuestro Señor quien quiso que nos asociemos a su obra de salvación. Y por primera a su madre. No solo por medio de nuestras oraciones nos asociamos. Por ejemplo, oraciones de intercesión. Estamos pidiendo por el bien espiritual, también material de otros, sino también con nuestros sufrimientos, cuando son a Él generosamente entregados. Estamos llamados a cooperar, a obrar junto a la obra de redención, soportando los padecimientos, soportando las adversidades, sin lamentarnos, unidos esos dolores, esas contrariedades a los sufrimientos de nuestro Señor. Esa es el fundamento de esto. Y Juan Pablo II lo dice en Salvifici Doloris, cuando expresa que el hombre que sufre en la dimensión espiritual de la obra de la redención sirve como Cristo para la salvación de sus hermanos y hermanas. Ahí está. Ese padecimiento entonces es fecundo. En cambio, sufrir y quejarse, esto también es importante decirlo, encerrarse o cerrarse en el dolor es estéril. Claro. Yo sé que cuando uno sufre, lo tiene tanto para sí, no hay más cosa más propia que el propio sufrimiento, ¿no? Que la persona se cierra como la ostra. Pero por otro lado, grande es el valor del sufrimiento para Dios. Tanto que por eso Jesús, impulsado por el amor al Padre y a nosotros, aceptó padecer y morir en la cruz. Si no, la cruz tiene ese sentido. Por eso la cruz es luminosa, no oscura. Y ese sufrimiento, en el fondo, aunque sea padecimientos muy grandes, siempre va a ser en el fondo luminoso. Desde la cruz, el amor de Dios fluye hacia la humanidad pecadora, porque el Hijo devuelve el pecado del hombre que asumió en su carne y en su espíritu en el Getsemaní, cuando bebe todo ese amarguísimo cáliz de la pasión y se lo entrega al Padre como amor de oblación. Y el Padre lo vuelve como justificación. En ese padecimiento de Cristo es que se insertan estas almas víctimas. Y son a semejanza de nuestro Señor, almas que sufren sin culpa de parte de ellas, por el bien de la Iglesia sobre todo, por el bien de otras almas, que si no se pierden, y se pierden en el infierno, y sufren muchísimo. Algunos sufren, muchísimo, otros sufren, pero todos sufren, ¿no? Y ese padecer, como decía antes, es vicario. Es decir, sufren en lugar de otros, sufren por otros. Sufren por la Iglesia, sufren por los sacerdotes, sobre todo los sacerdotes que están en vías de perdición o que están en crisis de tipo moral, de tipo espiritual. Sufren en reparación por los que pecan gravemente y no reparan para que no se vayan al infierno. Sufren por todos nosotros. Y en estos tiempos sufren aún más que antes. ¿Por qué? Porque el mal es mayor. Porque la guerra espiritual está en el punto más alto y porque escaló en la misma iglesia hasta encumbrarse. Sí, porque de lo que se trata en el fondo es esa guerra espiritual entre el bien y el mal. Entre el misterio de la encarnación, el Dios hecho hombre en Jesucristo, que hoy lo recordaríamos si no fuera, ¿no? Si no fuera la Semana Santa, porque hoy sería el día de la Anunciación y de la Encarnación. Y por un lado ese misterio, el misterio del bien, y del otro lado el misterio de la iniquidad, en el que está presente siempre, por supuesto, Satanás y todo el infierno. Ahora, Padre Justo, usted me habla de todo esto y a mí se me viene a hacer una correlación, primero con los mensajes, por ejemplo, de la Santísima Virgen en Fátima a los pastorcitos, que les pide que ofrezcan sufrimientos, que ofrezcan sacrificios, ¿ok? Y luego con lo que el Padre San Luis Griñón de Montfort nos plantea en el Tratado de la Verdadera Devoción. Y definitivamente la capitana, es decir, la que está llevando adelante y armando ese ejército es la Santísima Virgen María. O sea, que no veo ninguna contradicción, al contrario, veo un hilo conductor desde Génesis 3:15, ¿ok? Hasta Apocalipsis 11 y 12, al final del 11 y el 12. O sea, está claro, y es una lucha, como bien lo ha señalado, espiritual, que
creo que, y coincido con usted, que está en el máximo esplendor. Sí, sí, sí. Porque estamos también en el culmen de la apostasía, ¿no? Pero es cierto lo que dices, ¿no? Esto me recuerda lo que decías de San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? Y los niños de Fátima son ejemplo de almas víctimas, de que ellos aceptan, pero que no es que lo dan voluntariamente, acoplan su voluntad al pedido de la Virgen. Dios les propone y ellos aceptan sufrir y hacen penitencias tremendas, tanto que al final el propio Señor les tiene que decir, bueno, paren, quítense el cilicio, si quieren hacer la soga a la noche, ¿no? Porque se la dejaba. Un exorcista alemán reveló el papel de, por ejemplo, los poseídos, ¿no? Porque también de eso tendremos que hablar, de los casos de los poseídos, pero que son inocentes y que son almas víctimas. Y es el caso de Giovanna, que después hablaremos, ¿no? Hablaremos de él ese tiene un libro, no me acuerdo el nombre del exorcista, María aplasta a la serpiente. Era un sacerdote alemán con más de 30 años como exorcista. Y desde el año 1870 y algo hasta 1909, 10. Fueron más de 25 años de experiencia. Y en ese trata el importante papel de la Santísima Virgen María en relación a las almas víctimas. Y sobre todo también a estas de las poseídas y los demonios que las atacan y que las oprimen y que a veces las poseen. Porque sabemos que hay distintos grados, digamos, de acción diabólica, ¿no? La primera, normal, ordinaria, es la tentación, ¿no? Eso siempre, todos lo vamos a tener. Mientras que vivamos, vamos a estar sujetos a ser tentados. Pero luego hay otras, por ejemplo, en forma ordinaria también actúa a través de malentendidos. ¿Por qué este me miró así? Bueno, y ahí se mete en la imaginación. Pero luego están las otras, las extraordinarias, la obsesión diabólica, la opresión diabólica, y la vejación, y luego infestación diabólica en las cosas, en las casas que se mueven objetos, qué sé yo. Y luego está la posesión diabólica. Incluso eso, las almas víctimas la padecen, ¿no? La posesión, ¿por qué? Porque es motivo de descarga del odio de parte de los demonios, pero no les da victoria. La victoria es cuando le pertenece el alma de alguien. Pero cuando esa alma resiste, no se entrega, entonces ahí empieza a perder. Claro. Esto lo digo así para que también, ¿no? Saber cómo se puede caer en una posesión diabólica. En contumacia, en el pecado grave, en la práctica de la magia negra, el ocultismo, en la gente que es perversa, que es mala. Esos caen todos bajo el poder demoníaco. Y la Virgen, como dices tú, ha seleccionado un pequeño ejército de almas nobles que están preparadas para soportarlo todo, ofrecerse libremente a Dios como holocausto para la redención de las almas. Ellas, la Virgen, la Santísima Madre, las ha seleccionado para luchar directamente contra los demonios. Y en este tiempo, sobre todo, siempre hubo, pero en este tiempo como nunca, ¿no? Es decir, son quienes van a romper o participar en romper el poder de las legiones de Lucifer en la tierra. Y están en la vanguardia, están en ¿cómo se dice? La vanguardia, ¿no? Sí, en la vanguardia. Están ellas, sobre todo, en esta lucha. Por eso están sufriendo enormemente como nunca han sufrido antes. Incluso también otra cosa, los demonios utilizan las sociedades secretas, ¿sabes de qué estoy hablando, no? Como digamos, brigadas de ataque, ¿no? Y por eso el mal se va extendiendo cada vez más. Pero a pesar de esta ayuda que tienen, digamos, los demonios saben de antemano que toda esta batalla es inútil. Sí. Y admiten esa derrota, el fracaso final de esas sociedades secretas también, ¿no? Y saben que van a ser de nuevo lanzados al infierno, ¿no? Claro. Ahora, un alma fiel es más poderosa que el infierno. Pero un alma crucificada, un alma víctima, es más poderosa que 1000 infiernos. Claro. Padre Justo, vemos que las almas víctimas, unas son por petición de la Virgen, por
porque el Señor de alguna manera pone en sus corazones de que se ofrezcan. Sí. ¿Ok? Pero ¿cómo pudiéramos definir el perfil de una verdadera alma víctima? Perfecto. Bueno, yo vi esto como experiencia personal y otros lo tendrán también. Personas, generalmente son mujeres porque son más generosas que nosotros, que se ofrecen para la salvación de otras almas, creyendo, por eso hay que discernir muy bien, que están llamadas a ser almas víctimas. Y luego, ante la tribulación, que nunca es el padecimiento que imaginaban, porque siempre va a ser otro distinto, se asustan, se arrepienten, se quejan. Esas no son verdaderas almas víctimas. Es el Señor quien las invita a unirse a sus padecimientos. Yo conocí personalmente a 3 verdaderas almas víctimas, ignoradas por el mundo. Una en Italia, en el sur de Italia, que en este momento debe estar padeciendo, ni te imaginas, sobre todo el Viernes Santo, cuando padecen enormemente. Yo vi fotos de ella y después supe por otro sacerdote. Tenía en las fotos, bueno, salían la sangre que como a Teresa Neumann, ¿no? Le salía de los ojos sangre. Y tenía clavadas espinas en la cabeza. Y un sacerdote que vi luego también, muy especial, joven, me contó que él trataba de mover esas espinas y estaban clavadísimas. Wow. Bueno, esa es una de las que conozco. Otra, y esa me había dicho, que el Señor le había dicho que había en total 17 almas víctimas, de estas víctimas en el mundo. Y que cuando murió Natuzza, que fue otra, era calabresa, que esa fue más conocida, con, bueno, un montón digamos, de hechos extraordinarios, ¿no? Pero bueno, eso también, a veces puede haber hechos extraordinarios que no vengan de Dios, pero en este caso sí venía. Otra, Carmo, en el norte, por Braga, de Portugal. Carmo es Carmen, ¿no? Y otra que conocí que murió, Petrilla, en la zona de Burgos, por ahí. Esas 3 las conocí. Y estoy en contacto con Giovanna. Ahora, todas estas tienen padecimientos tremendos y los padecen anónimamente en general, ¿no? Ahora, hubo casos de almas víctimas conocidas. Por ejemplo, Marta Robán, Teresa Neumann, Alexandrina da Costa, que es beata. El padre Pío era alma víctima. En siglos pasados, Ana Catalina Emmerich. Y como decía, otra esta Natuzza, que ya fallecida. Alma víctima fue la mística española Sor Josefa Menéndez, monja española, ¿no? Pero que estuvo en Francia, en Poitiers. Y era confidente del Sagrado Corazón. Y murió el día que le había dicho al Señor, abismada en el sufrimiento. Wow. Y esas gracias del Señor como sufrimientos permanecían ocultos, desde su ingreso al convento hasta su muerte. Jesús les había dicho, quiero que seas apóstol de mi misericordia, Sor Josefa Menéndez. Quiero lo que tú no quieres, pero puedo lo que tú no puedes. Fíjate, quiero lo que tú no quieres, pero puedo lo que tú no puedes. No puedo. Y padeció terribles ataques del infierno. Su libro, Mensaje del Sagrado Corazón, el cardenal Eugenio Pacelli, que sería después el Papa Pío XII, dio la bendición a la primera edición. Y pensemos en los estigmas que recibió San Francisco de Asís. Ahora también niños, varios son los niños. Últimamente un chiquito, no me acuerdo, Manuel Foderá, en el sur de Italia, en Sicilia. El Señor lo llamaba su guerrero de la luz. Y entre ellos, una almita que también brilló fue Teresita Castillo de Diego. Tengo amistad con su tía. La niña había sido adoptada en Rusia por una familia española verdaderamente católica. Padecía, como Manuel Foderá, de cáncer. Ella tenía cáncer en el cerebro. Y antes de morir se cumplió su anhelo. El vicario episcopal de una de las vicarías de Madrid la nombró misionera porque ella quería ser misionera. Y le trajo el documento que la acreditaba como misionera, ¿no? Bueno, almas víctimas, como dijimos, fueron los pastorcitos de Fátima. Y entre ellas hay estigmatizados. También en el ámbito sagrado, las víctimas, ojo, hay falsos y falsas estigmatizados. Por eso, que tenga un estigma no quiere decir que sea alma víctima, ni que sea santo, ni mucho menos. No. Pero algunos hay. Y también, como decía, hay posesos, ¿no? Que están poseídos. Que, como digo, es
Es decir, ¿qué significa poseído? Permitido por Dios como sufrimiento redentor. El demonio posee el cuerpo del alma, de esa persona, pero no el alma. El alma es totalmente de Dios. Y además aceptan otro para el perfil, ¿no? En general, te digo, ocultas, anónimas, aceptan el desprecio del mundo, aceptan las humillaciones, a veces son calumniadas, son burladas, pero lo más importante, lo que Dios les pide es que ofrezcan los sufrimientos que les son enviados. Y muchas de ellas ni siquiera gozan de carismas, ¿eh? Porque uno puede decir, bueno, Natusa tenía, bueno, Padre Pío ni que hablar, pero otras no, otros no, de profecía no. Esa que yo conocí, lo único que sabía es que tenía que sufrir. Y solo saben eso, sufrir y entregar. Y con permiso de Dios, Satanás descarga su odio sobre ellas con todo tipo de acciones, otros demonios, utilizando gente malvada, dominadas por él, por supuesto. Sufren corporalmente, pero también sufren espiritualmente. Experimentan amargura, tristeza, dolores, soledad y hasta la ausencia de Dios. Fíjate que cómo se configuran con Cristo, ¿no? Porque el Señor, cuando en el Getsemaní le pide al Padre, desde su voluntad humana, que no se haga su voluntad humana, sino la suya, la divina, que no quiere beber ese cáliz. ¿Cuál es el cáliz? El cáliz, por supuesto, es el del dolor, todo lo que tuvo que pasar por la pasión, todo lo que sufrió su madre por eso también. Pero hay algo que era más grande todavía, y era que él, al asumir el pecado, se distanciaba infinitamente del Padre. Claro. Se sentía en total abandono. Por eso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es tremendo. Eso lo sufrió también la Madre Teresa de Calcuta, al final. Muchos años. Y el alivio les viene de Dios cuando acuden en su auxilio, les devuelve la paz, incluso la alegría. Son almas muy, pero muy benditas, muy amadas del Señor. Y seguro que después de la muerte van a estar muy cerca de él, más cerca que el resto. Sí, la Santa de Calcuta por 50 años padeció esa llamada por ella misma noche oscura, sí, de ausencia del Señor. Y no se notaba, o no lo hacía notar, no se atrapaba. Pocos lo sabían, pocos lo sabían. Sí. Padre Justo, ¿cómo podemos identificar un alma víctima falsa? Buena pregunta, ¿eh? Mira, no es tan, bueno, muchas veces una de las cosas, ¿no? Es el protagonismo, ahí seguro. Y la falta, aunque puede estar a veces la humildad, digamos, siempre vas a descubrir al final soberbia disfrazada de humildad, no verdadera humildad. Y protagonismo, ¿no? Protagonismo. Eso es una de las condiciones, porque tratan de hacerse notar y después el contenido de lo que digan, ¿no? Yo lo sé, te digo porque a veces pueden escribir cosas muy buenas, pero son plagios, ¿eh? Yo estoy pensando en una especialmente, que dice tener los estigmas y que escribe cosas por ahí fantásticas, pero siempre hay algo que está metido, porque el demonio siempre tiene que mostrarse, ¿no? Entonces hay, qué sé yo, puede plagiar a Josefa Menéndez, pero va a meter cosas suyas, ¿no? Entonces, ahí también los empiezas a descubrir, ¿no? La conducta que tienen, la vida que llevan, ¿no? Ahora, padre... Perdón, ahora mismo hubo un caso de esta Gisela, ¿no? De ahí, en Italia, bueno. También descubrieron que era todo un fraude. Sí, perdón. Definitivamente estamos en un momento álgido de esta batalla espiritual, pero ¿cómo podemos definir en qué momento estamos? Es decir, estamos próximos a lo que se ha anunciado en Garabandal, el aviso, se está hablando mucho de esto. ¿En qué momento de esta lucha podemos ubicarnos, Padre Justo? Sí, mira, haces muy bien en comentar esto, porque
Estas personas hacen mucho tiempo que hacen mucho daño, dando fechas por empezar, que el aviso, que va a ser, hay que ahora, que esto, que viene, en este año. No, no, no. Primero, el aviso va a venir cuando haya realmente, no se pueda celebrar misa, so pena de muerte, vamos a estar en las super catacumbas. Eso no, eso no. Todavía falta, todavía falta. Yo creo que hay que mirar a la iglesia, ¿no? Y cuando uno mira a la iglesia, porque yo creo que todo comienza con la iglesia, hay que mirar sobre todo a lo que se está gestando. Estamos cerca del sínodo de la sinodalidad. Entonces, ahí eso puede ser un punto grande de ruptura, grande, por lo que pueda salir de lo que parece que puede salir, lo que ya está, digamos, embrionariamente se está gestando, porque aparecieron cosas, porque el principio de sinodalidad es ir a consultar a las bases, digamos, y se confunde lo que es sensus fidelium con vox populi. Pero un vox populi tampoco no tan vox populi, porque son seleccionados. Es decir, para sacar lo que se quiere sacar, ¿no? Entonces, ahí hay que estar atento. A partir de eso sí, yo creo, ¿no? Estamos hablando de octubre, no que va a haber ahí pero a partir de ahí como que se pueden desencadenar hechos. Si este proceso sigue como está siguiendo, porque parece que hay una aceleración en todo esto. Entonces, eso hay que mirar, y también, claro, la situación del mundo, pero más que el tema de las guerras, que si, cuándo va a invadir Rusia, cuándo va a salir, qué sé yo. Eso, bueno, sí, se sabe. Pero más que eso, yo diría también el grado de apostasía en el mundo y en la iglesia. Ahí está la clave. Ahí es donde está la clave. Y estaba mirando, no voy a hacer, bueno, por ahí hago un poco de propaganda. Hace muchos años escribí un libro que se llama María nos está llamando. Y ahora me lo hice traer porque no lo tenía. No tengo los archivos, los files, no los tengo. Y déjeme preguntarle, ¿es posible conseguir ese libro? María nos está llamando. Mira, yo creo que es de Editorial Lumen de Argentina. En Amazon está, pero cuesta mucho, porque claro, como no hay ya, pero era Editorial Lumen, más no sé. Y hay una aparición, Crosía, la estaba leyendo justamente ayer, volviendo a recordar, que terminó mal, porque bueno, por lo menos eran dos videntes, un chico y una chica, y el chico desvió. Pero eso no quiere decir que no fue real al comienzo. Y decía decía algo así, no digo textualmente, que todo comenzará de la parte de mis hijos. Las madres de Oriente llorarán y ese llanto se unirán las madres de Occidente. Un pueblo será aniquilado, ahí, pueblo palestino, será aniquilado. A mí me llamó mucho la atención. Y eso de que el llanto de las madres de Oriente se unirá y todo empezará de parte de mi hijo. Así que el foco hay que mirar ahí también, ¿no? Pero no quedarse con mirar. Lo que hay que hacer es profundizar la conversión. Es estar en estado de hacer buenas confesiones, hacer una buena confesión general y rezar, oración, sacrificio, penitencia. Estamos en esto. Estos son las almas víctimas, nosotros tenemos nuestra parte también, ¿no? Claro. Podemos tenerla, ¿no? ¿Cuántas cosas pasan y contrariedades nos quejamos? No te quejes, Señor, te lo ofrezco, punto. Entonces sí que va a tener sentido todo, ¿no? Y hay algo, Padre Justo, que yo le reconozco y lo quiero hacer públicamente, es que usted ha hecho público y se ha propuesto que se haga reparación, que es muy necesaria la reparación, especialmente cuando se va en adoración al Santísimo. Exacto. Que no es solamente pedir por mis necesidades o quedarte allí a que el Señor te impregne de todas las bondades. No,
es reparar por nuestros propios pecados y por los pecados del mundo entero. Exacto, Y, exacto. y eso creo que aprovechemos este tiempo para que usted pueda nuevamente, sé que lo hace constantemente, pero llámenos, denos el mensaje, Padre Justo. Sí, el mensaje es esto, Rafael. Nosotros, bueno, adoramos a Dios porque es Dios. Y es nuestro acto de reconocimiento, de fe, de amor hacia Él. Pero además, como lo amamos y como tenemos fe en Él y como sabemos que nosotros contamos para Él, que Él es todo y yo soy nada, pero Él, ese todo, se hizo nada por mí, se hizo nada por mí. Entonces, yo sé que lo que le pido delante del Santísimo tiene efecto, pero Él me pide a mí. Y Él me pide, me dice, sí, muy bien, intercede por todos, porque yo quiero eso. ¿No? Aunque yo sé todas las necesidades, pero quiero que tú me las digas, que salgan de tu corazón. Y intercede por ti mismo, pide por ti, pide por los demás. Pero también el Señor espera que yo lo bendiga, que yo tengo, que tiene que salir de mi corazón la bendición, la alabanza. Pero hay una cosa que no debo olvidar, y es eso que lo pidió además bien claramente, y no solo, pero bien claramente en Fátima, la Virgen, ¿no? La penitencia. Recordemos además lo que se dio a conocer del tercer secreto, la tercera parte del secreto de Fátima. Cuando aparece la Virgen detiene un gran castigo, lo detiene, y se escucha la voz del ángel, penitencia, penitencia, penitencia. Sí. La penitencia o la reparación van unidas, ¿no? Es decir, reparar. Yo lo que haga, bueno, por mis pecados y por los pecados del mundo, yo estoy reparando. Yo vengo aquí a reparar, Señor. Y quiero que esta adoración tú la tengas como una oración de reparación. De acuerdo también a lo que les enseñó el ángel a los niños, ¿no? Les enseñó a interceder y reparar. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios exige, la justicia de Dios exige reparación. Él es absolutamente, infinitamente santo. Y el mínimo pecado lo ofenden. Bueno, ahora estamos en el diluvio, la apostasía, estamos en el pecado, bueno, ni que hablar, ¿no? Todos los días nos enteramos de algo nuevo. Y lo peor dentro de la iglesia, y que lo justifican además, lo justifican. Hacen actos que son blasfemos, heréticos, de todo, ¿no? Y después vienen y lo justifican. Un obispo que bendice el nombre, estaban los musulmanes y que yo, entonces en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, se comió al Hijo. ¿Te das cuenta? Sí, sí, y sí. después lo justifican. Y otro hace otra cosa y viene y encima lo justifica. Porque si al menos digo, bueno, yo pido perdón, pero no, lo justifican. Óigame, Entonces, Padre Justo, no solamente lo justifican, lo premian, como, eso también. como al obispo Aguiar de Portugal, que dijo claramente, nosotros no queremos llevar a los jóvenes a Cristo, pues te Sí. nombro cardenal. Sí, sí, sí. Después hablamos. Después hablamos. Bueno, bueno, pero sí, exacto. Es decir, todo eso está ocurriendo. Entonces, exige reparación por los que no reparan. Acuérdate, eso, por otro lado, la misericordia de Dios, también que es infinita, exige ¿qué? Intercesión. Por eso, si nos fijamos, por ejemplo, cuando les enseña a los niños, están postrados, están de rodillas ante la presencia del Santísimo, como nos se los presenta el ángel de Portugal, les enseña a aquellos, Santísima Trinidad, os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad, es decir, la Eucaristía, en reparación, os ofrezco la Eucaristía. Yo puedo decir delante del Santísimo, Santísima Trinidad, os ofrezco, os amo profundamente, os ofrezco al Santísimo Sacramento que está aquí expuesto y a la Eucaristía que está presente y presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por todos los sacrilegios, ultrajes e indiferencias. Indiferencias. Fíjate la indiferencia, cuánta indiferencia hay en cómo se trata la Eucaristía, peor que indiferencia, pero mínimo indiferencia lo hay. Ya eso es una ofensa. Si yo trato como sacerdote, ¿no? En la celebración, descuidado, yo estoy ofendiendo a Dios. Cuanto mucho más con las payasadas que se hacen, ¿no? Entonces,
fíjate, eso, sacrilegios, ultrajes y diferencias. Y por los infinitos, esa es la parte de reparación. Y luego, por los infinitos méritos del Sacratísimo Corazón de Jesús y Corazón de Inmaculada de María, os ruego, intercedo, por la conversión de los pobres pecadores. ¿De cuáles pobres pecadores? De los que están ofendiendo gravemente a Dios, que se van al infierno. Entonces, es una necesidad. Por eso hubo esa inspiración de la corona de reparación, que se basa en lo que pidió la Iglesia, que es en Fátima. Esa. A veces dice rosario de reparación o penitencial. Bueno, ¿cuál es? Bueno, un rosario que puede ser penitencial es que yo arrodillado me rezo todo el rosario con los brazos abiertos, ¿no? Bueno, es eso. Me cuesta, me duele y todo eso lo estoy haciendo. Son cosas simples, pero estamos ante esto, ante la gran apostasía, ante las aberrantes herejías, haber logrado, por ejemplo, que la abominación del aborto pase de ser delito a derecho y ahora derecho constitucional. Increíble. O atacar a los niños pervirtiéndolo. Esto es lo peor, lo más grave de todo, es la perversión que se están haciendo a los niños, enseñándolos a masturbarse y todas estas cosas. Eso incluso podríamos decir que es peor que el aborto. ¿Por qué? Porque no mata a los cuerpos, sino a las almas. Es decir, estamos yendo hacia el gobierno del anticristo. Y lo tienen casi todo. Entonces necesita, nuestro Señor, para decirlo de alguna forma, nos está pidiendo más bien esa colaboración. Cuando en la iglesia le atacan los dogmas, a la moral, al culto, Jesucristo es uno más, uno que tuvo necesidad de conversión, porque parece que en el Chosen, ese famoso, una parte, un poco, digo, no, esto es un horror. Y parece que lo ven mucho, ¿no? Oh, sí. Parece que es uno que fracasa, es que San Mateo le está diciendo lo que tiene que... No, es un horror. Yo no puedo pensar cómo se puede ver una cosa así. No, y el teólogo que nos dice que la mujer cananea le dobló el orgullo de alguna manera al Señor para convertirlo. Oh, sí. No, son todas... Y el otro que dice, cuando el Señor Jesús le dice a Lázaro, sal, no es que otra cosa, sino que salga del closet. Bueno. Son blasfemias fenomenales, son herejías increíbles. Y fíjate cómo Dios no va a actuar. El enemigo lo sabe, lo está cicateando para que actúe, ¿no? Ahora, hubo otra película blasfema, no sé si la habrás visto, Nativity. Nativity salió en el 2007, sí, creo que fue el 2007, y fue patrocinada y ponderada como historia verdadera por 3 dicasterios, Cor Unum, Comunicaciones y Cultura. Y tuvo preestreno en el Vaticano, y aprovecharon el momento que el Papa Benedicto estaba con todo el problema de Turquía después de Ratisbona, ¿no? Entonces, y ahí la muestran a una mujer como cualquier otra. Ahora sí. O peor. Entonces, si María es una mujer como cualquier otra, Jesús es un hombre importante, pero no es Dios. Sí. Es decir, cuando tú atacas a María, siempre vas a atacar a Cristo. Claro. Por eso la mariología está unida a la cristología. Sí. Todas las religiones son queridas por Dios, ¿viste? Son expresiones de... Claro. Sí. ¿Qué sentido tiene el sacrificio de Cristo? ¿Qué sentido tiene el haber instituido la encarnación? ¿A qué vino? Entonces, el capítulo 6 de San Juan, que no me canso de citar, que si no comes su cuerpo y no bebes su sangre, no el discurso eucarístico. Sí. Ajá. Sí. Padre Justo, ya vamos a hablar de Giovanna, pero por aquí hay un mensaje que nos envía J.A. y dice: soy sacerdote, últimamente estoy sufriendo mucho por la salud y situación de mis padres, pero me veo bloqueado en la oración. ¿Qué puedo hacer? Mira, este hermano sacerdote le diría entregar ese bloqueo. Pues el Señor sabe por lo que estamos pasando, y cuando no podemos y no lo poco que podemos,
Él lo que nos pidió es perseverancia, ¿no? Lo poco que podemos entregarle, entregar ese dolor, ese bloqueo, todo. En esa circunstancia, un Padre Nuestro vale quizás más que, qué sé yo, que cuántas oraciones. Sí. Hay otra por aquí que no quiero dejar pasar, Padre Justo. Ajá. Por favor, Padre, algunos consejos para cómo actuar los laicos ante sacerdotes modernistas que cometen ofensas a la Eucaristía en nuestras parroquias o lugares cercanos. Dejar de ir ahí, ¿dónde ir? Ese es el gran problema hoy, ¿no? Ese se repite en muchos lugares. Es difícil porque, ante todo, cuando no hay respeto, cuando no hay reverencia, cuando no hay santo temor de Dios, yo sé que en esos casos es inútil, porque el perfil generalmente en estos casos es que si tú le dices te mandan al diablo, no quieren escuchar nada. ¿Por qué? Porque se han puesto por encima de todo. Entonces, si uno puede decirlo con, bueno, padre, me parece que, no sé, me causa mucho dolor esto, intentar. Y si no, al obispo. Y si no hay respuesta, buscar otro lugar. Eso sí, no se puede tolerar. Hay cosas que uno no puede estar participando en la celebración cuando es cualquier cosa, ¿no? Entonces eso hace mal al espíritu, eso está mal, está durante la celebración, y después va ahí y ¿cómo va a hacer esa comunión? Mejor buscar otro. Y esto creo que va a ir agudizándose y empeorando. Sí, no, cada vez es más difícil, sí. Padre Justo, vamos a hablar de Giovanna, porque definitivamente son muchos los que hemos respondido a ese llamado al cual usted respondió y lo compartió, que es orar por Giovanna. Pero, ¿qué sabemos de Giovanna, Padre Justo? Bueno, os voy a comentar lo que escribió el más famoso exorcista, el padre Gabriel Amors, que murió hace no mucho, ¿no? Que era exorcista de la diócesis de Roma. Él escribió una carta al Eco de Medjugorje. En el Eco de Medjugorje, un órgano, estaba el padre Don Angelo, lo hizo, salía mensualmente, para pedir por Giovanna. Y algunas cosas tengo aquí. Dice así el padre: obispos y exorcistas lo han calificado como el caso más impactante de posesión diabólica jamás conocido. Lo está diciendo el padre Gabriel Amors. Sin embargo, se trata de una persona particularmente agradable a Dios y que lleva a cabo una misión muy especial, dotada de dones extraordinarios desde una edad muy temprana. Fue afectada desde el vientre de su madre. ¿En qué sentido se ve afectada? A través de toda una serie de males obrados por una mujer perversa. No tuvo ni infancia ni juventud. A los 13 años, un jueves santo, Giovanna se sintió crucificada. 12 sacerdotes excomulgados habían celebrado una misa negra contra ella. Se sucedieron enfermedades inexplicables y fenómenos extraños, sin tregua. Se vieron demonios en forma de serpientes que entraban en su boca y descendían hasta su estómago, causándole un dolor insoportable. Durante 15 años Giovanna no pudo comer ni beber, lo vomitaba todo. Peor aún, los demonios le transmitían su desesperación o la hacían sentir envuelta en llamas infernales. A menudo intentaron matarla, pero el Señor lo impidió. Un día un obispo, al exorcizarla en 1985, obligó al demonio a decir quién era Giovanna y le dijo: es una víctima por los sacerdotes, es una mártir, es nuestra desesperación, por eso nuestra venganza contra ella no tiene tregua. Hablamos, decía, de esto en esta columna, decía el padre, que era el Eco de Medjugorje, del padre Amors, con un propósito específico:
Muchas veces la Virgen nos ha pedido que recemos por la liberación de Giovanna. La Virgen pide. Wow. Ha dicho que el Señor quiere liberarla, pero que debe ser fruto de muchas oraciones. Y ha prometido proteger de manera muy especial a quienes recen con este fin. De nuevo, ven aquí cómo se ve una corredentora, una Giovanna que es alma víctima, pero que Dios quiere que otros nos unamos a ella. ¿Cómo? Con nuestras oraciones. A nosotros nos pide sufrimiento, pero sí estar unidos a Giovanna en nuestras oraciones para que sea liberada. Los monasterios de clausura se interesaron especialmente con la petición de rezar el rosario completo ante el Santísimo. Dice el padre, nosotros, criaturas humanas, nos gustaría ver resultados inmediatamente y nos cansamos pronto. Es una dificultad que también puede afectar a las monjas de clausura, al menos en parte. ¿Por qué? Porque empezaron así y después dejaron, ¿no? Hay que encontrar una nueva ayuda. Pensé, dice él, ¿por qué no interesar a los lectores de Eco de Medjugorje? Os aseguro que Giovanna, que en sus momentos habla con una voz muy dulce, sigue muy de cerca los acontecimientos de Medjugorje. Y todo el mundo de Medjugorje es especialmente sensible a las peticiones de la Virgen. Esta es una petición precisa. Por ello, invitamos a todos a colaborar en la liberación de Giovanna, especialmente con el rezo del rosario. Desde ahora les comunico el agradecimiento de Giovanna y sus seres queridos. Bien. Después hay otro padre, el padre Ernesto Tomé, un misionero en África, ¿no? Pues bien, dice, les escribo por un caso impactante de posesión diabólica, les escribe al monasterio de clausura, a ella va dirigida. Y le dice, les escribo por un caso impactante de posesión diabólica que el Señor ha puesto en mi camino y que considero una de las mayores gracias de mi vida. Un caso que un santo obispo misionero y exorcista describió como totalmente excepcional y tal vez único por la gravedad del mal y la intensidad del dolor. Se trata de una joven de 35 años en ese momento, ¿no? Hermana de un sacerdote de Como. Yo ahora ni sé dónde está, ni quiero saber porque no quieren, porque intentaron matarla. Esto ahora lo estoy diciendo yo, ¿no? No quiero saber porque intentaron matarla y no quieren decir. Pero ella es original de la Brianza, de Como, esa zona de Italia, ¿no? Dice, es una joven de 35 años en ese momento, ¿no? Extraordinariamente querida por Dios, extraordinariamente crucificada y dotada por Él de dones excepcionales desde una edad temprana. A los 7 años, Giovanna preguntó a Jesús si podía hacer el purgatorio aquí abajo, y pronto fue escuchada, pues Dios le concedió experimentar las penas del purgatorio a esa edad de manera impresionante. Pero el purgatorio de Giovanna había comenzado incluso antes de nacer. De hecho, cuando aún estaba en el vientre de su madre, fue alcanzada por el odio satánico de su abuela, que la golpeó con una maldición diabólica, maldición que su abuela renovó 5 veces más con la intención de hacerla sufrir más y más y hacerla morir. Bueno, esto parece tremendo, pues yo conozco otro caso de una niña argentina, tiene 9 años ahora, acaba de cumplirlo, se llama María Luz. También voy a pedir que por ella se pida, porque es tremendo y la abuela le ha hecho eso, lo mismo, ¿no? Wow. Lo mismo que a Giovanna. Y bueno, ni cuento las cosas que pasan. Pero de un lado y de otro, porque pasan, es como que esa lucha espiritual se concentra en una persona. Ves todo el mal y ves el bien también. Esa niña, lo comento ahora, tuvo leucemia fulminante. Y el ángel, se le aparece el ángel o se le manifiesta diciendo que se va a sanar cuando está en lo peor. Y yo recibo esos mensajes. Y en un momento le dice 2 semanas. 2 semanas. Y cuento justo 2 semanas y a 2 semanas todas las células estaban limpias, todas. Bendito sea. Le dieron 2 médicos que dan su testimonio. Voy a Giovanna. Dice, nació muy frágil, enferma, extraordinariamente sufrida en cuerpo y espíritu. No conoció ni la infancia ni la adolescencia ni ninguna alegría, sino solo la pena. Una pena que superaba con creces su propia edad. Pero la crucifixión de Giovanna tuvo lugar a los 13 años, lo mismo que decía el padre Amor, ¿no? Cuando 12 sacerdotes, fue un jueves santo, excomulgados y entregados al enemigo, pertenecientes a una secta diabólica, le ofrecieron como víctima a Satanás durante una misa negra, que celebraron contra ella ese día y otras 300 veces. Durante el rito diabólico escribieron con sangre humana el acto de ofrenda y consagración de ella a Satanás.
Una sacerdotisa del demonio representó a Giovanna en el altar. Ella era ignorante de todo esto. Mientras los presentes invocaban a los demonios para que entraran en ella con todo su poder de maldad y se apoderaran de ella. Y para que los poderes satánicos que invocaban tuvieran más fuerza contra ella, clavaron hostias. Bueno, a partir de ese momento comenzó para Giovanna un calvario, una agonía que ninguna palabra humana puede expresar. Ahí entraron Satanás y todos los demonios. Con formas visibles y espantosas saltaron sobre ella y desaparecieron en su interior. A veces descendían de su boca al estómago en forma de serpientes, que Giovanna tenía que tragar con horror y espanto. Dolores insoportables y continuos, enfermedades nunca explicadas por los médicos. ¿Qué tiene? No encontraban nada. Y dolencias y sufrimientos de todo tipo la torturaban día y noche sin descanso. Vivió 15 años sin poder comer ni beber, también lo hemos dicho. La visión de los demonios la acompañaba incesantemente, a menudo aterrorizándola. Desde que se ha comenzado a rezar por ella, muchos demonios se han ido, pero los que aún quedan y son los más fuertes se desatan una furia que horroriza. A veces la levantan del suelo. Me contaba la señora que está con ella que una vez salió de ahí donde estaba y fue a parar en un tejado enfrente. Wow. Bueno, intentan asfixiarla, le paran el corazón, la dañan en todos los sentidos. Más que los males físicos, los dolores que más le han atormentado a Giovanna han sido los del espíritu, entre ellos el más tremendo, una desesperación que recuerda a los condenados, a los demonios. A veces los demonios le comunican, a menudo, dice, su desesperación. Entonces es un verdadero tormento verla, se revuelca en el suelo, se desgarra el pelo, lanza su cabeza contra las paredes o los cristales, se desgarra la carne con sangre mientras suplica desesperadamente la muerte. Durante un exorcismo en el que también participé con 5 de mis hermanos, sacerdotes y un obispo misionero, Lucifer dijo: pocos en el mundo podrían soportar tanto dolor. Se necesitaría la mitad para matar a alguien, a cualquiera. Tú no lo sabes, pero ella lleva el infierno dentro y yo le impido expresarlo porque no quiero que la ayude. Disfruto matándola sin dejarla morir. Wow. En ese momento el obispo que presidía el exorcismo ordenó a Lucifer que dijera en nombre de Dios quién era Giovanna. Con espuma en la boca y furia en los ojos respondió: es una hostia, un holocausto, una víctima para los sacerdotes, una mártir, una santa. Ella es nuestra desesperación. Con su dolor nos arrebató 1900 sacerdotes. Por eso nuestra venganza contra ella no tiene tregua. Bueno, es que, bueno, podría seguir, ¿no? Pero ya con esto vemos que está clavada en la cruz. A mí me llaman cada 2 o 3 días, me llaman a la noche, incluso a las 2 o 3 de la mañana: por favor, padre, por favor, haga algo, por favor, digan. Por eso, digamos, ¿cómo se llama? No me salen las palabras, me salen en italiano, me salen en portugués, pero bueno, esta función, iba a decir, esta entrevista tiene interés, es importante, porque esperamos que muchas personas se unan. Además tienen eso, que la Virgen dice que van a estar bien protegidas, y unirse para pedir por ella, por Giovanna. Ya te digo, me dicen cosas, dice el otro día, es una serpiente enorme, me dice, no sabe lo que es. La persona que está con ella, que ahora solo una persona que ha sido enfermera y que también dice, no podemos dormir, es algo terrible. Ahora dice, cree que faltan oraciones, pero cree que el final está cerca, que no falta mucho para la liberación, pero tenemos que hacerlo. Y de paso pido por esta niña, María Luz, ¿no? Lo mismo, porque quizás es más en pequeño, pero está ahí, ¿no? Está ahí. Le pasan cosas así tremendas, una tras otra. No hay día que pase algo. Padre dice, Justo, esos demonios que faltan por liberar de esa posesión a estas 2 mujeres, a estas 2 almas víctimas, podríamos llamar a nuestros hermanos a ofrecer ayuno y oración, como nos dice el Señor en su palabra. Sí, y sobre todo lo que piden, y la Virgen dice, el rosario.
Okay. Y si es posible, un rosario completo. Por lo menos digo, completo los antiguos, tres series de misterios, ¿no? Pedir por ella, sí. Merece esa caridad. Como decía este sacerdote, es una criatura inocente, santa, clavada en la cruz por todos estos sacerdotes que le hicieron eso. Y bueno, así que ella está ofreciendo por nosotros y por toda la iglesia. Porque si cae la iglesia, cae el mundo, ¿eh? Claro. Entonces nosotros tenemos que unirnos y pedir por ella, ¿eh? Como Sí. dice, mira, dice, pide a las comunidades, le dice, dice, hace un tiempo la Santísima Virgen le dijo a un santo sacerdote que está librando esta batalla, pide a las comunidades, a las más generosas en mi nombre, la caridad de todo el rosario comunitario, rezado diariamente por ella, por su liberación, para que se lo dé pronto, lo necesito. Diles que imploro esta ayuda y que por esta caridad les concederé grandes gracias, extraordinariamente grandes, que los protegeré, los defenderé, los salvaré en la terrible hora de sangre y fuego que está a punto de caer sobre el mundo. Mi corazón será para ellos un refugio dulce y seguro. Y este sacerdote, que escribía esto también, dice que él, desde que la conoció, bueno, fue un cambio enorme en su sacerdocio, porque es ferviente en la oración, en fin, ha sido una gracia enorme, dice, haber conocido a ella, ¿te das cuenta? Sí, y es tremendo. Padre Justo, yo en la carátula de este programa, puedo colocar el nombre de María Luz y de Giovanna y pedir Sí, ya desde allí. sí, por favor. Y a los que tengan algún deseo de mirar fotos o de saber quiénes son, no nos importa. El Señor nos ha dicho, dichoso, como le dijo a Tomás, dichosos aquellos que creen sin ver. Así que no esperen que yo les coloque una foto de estas almas víctimas. Esto es una guerra espiritual, como bien nos ha señalado el Padre Justo. Exacto. Y en fe nosotros intercederemos y ofreceremos sacrificio, oración y el Santo Rosario comunitario, tanto por Giovanna como por María Luz. Así que, Padre Justo, Incluso, perdón, Rafael, incluso ajá, también el rosario personal, privado. Pero no podemos a la niña, no podemos porque es una niña, no se le puede mostrar. Y Giovanna no quiere. No. Es que no hace más fuerza en nuestra fe el hacerlo sin saber, Exacto. sin ver. Exacto. Ok, entonces, Padre Justo, nos han pedido por allí que por favor nos bendiga. Y yo Sí. sé que no se va a despedir usted sin hacerlo. Y lo que tenga a bien para ir cerrando este programa y esta petición de oración por las almas víctimas. Perfecto. Bueno, ante todo, antes de la adoración, agradecerte a ti, Rafael, por este programa, agradecer a todas las personas, los hermanos, todos, y a los sacerdotes, si algunos están viendo también, que ofrezcamos misas también y nuestros rosarios por estas almas víctimas, que están sufriendo, como repito, ¿no? Son sufrimientos vicarios, ¿no? Están sufriendo por nosotros y por la iglesia, que tanto lo necesita. Son los que están también deteniendo, ¿no? Un gran castigo, seguramente. Estamos en plena guerra espiritual y ellos, repito, están en la vanguardia, ¿no? Y todos estamos, cada uno, en esta guerra espiritual. Mira, nadie, es decir, Jesucristo puso en ese tiempo todos en manos de su madre. Por eso la lucha es la que profetizaba, como tú decías, ¿no? El Apocalipsis, entre el dragón, la serpiente antigua, Satanás, y la mujer, María, Madre de Dios, Madre nuestra. También se la representa a la mujer, como en ciertos casos también como la iglesia, pero sobre todo personificada en la Virgen. O sea, participamos de la lucha o solo la padecemos. Depende cuál es nuestro empeño. Si somos verdaderos hijos de la mujer, por tanto hijos de Dios, nuestra parte tiene que ser activa, más o menos activa. Y por activa, ¿qué entiendo? Orante, adorante,
además de acción profética, evangélica. Activa es la parte importante que le toca a las almas víctimas, sobre todo bien activa. Están en la vanguardia. Y mientras unas, sobre todo, sufren, aunque también, claro, por supuesto que oran, por supuesto, otras oran, evangelizan, anuncian la salvación, denuncian el mal en el mundo, en la iglesia, y cuando les toca sufrir también ofrecen. Tenemos almas víctimas, almas orantes, incluso adorantes, evangelizadoras, todas conforman ese ejército de Dios, ese ejército que está bajo el comando de María, con sus grupos marianos de oración, con sus sacerdotes consagrados a ella, con grupos de oración seriamente carismáticos. Yo fui carismático, y hay grupos magníficos carismáticos, y almas víctimas. Esta es la lucha y estamos todos comprometidos. Hagámoslo activos, seamos activos y no pasivos, porque de todos modos nos toca todo. Todos, de acuerdo a lo que hagamos o no hagamos, lo vamos a padecer. Y ahora sí, invoco a María Santísima y junto a ella a San José, terror de los demonios. Y a todos os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre justo, el Señor lo guarde y le conceda todas las virtudes para que alcance su santidad. Gracias por ser una guía, un faro en esta temporada de tormenta, en una iglesia tan agitada por las olas del mar, del mal. Así que gracias, Padre justo, gracias. Y siga haciendo lo que hace, que nos llena nuestra alma, nos guía, y públicamente creo que expreso el reconocimiento de todos los que lo seguimos. Dios le guarde. Gracias. Y a todos ustedes, mis hermanos, la paz, el amor y la gracia de ese Cristo que está padeciendo en estos días, pero que resucitará para devolvernos a nosotros la entrada a la Jerusalén celestial. Hasta una próxima oportunidad. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Padre justo, Dios lo guarde. Gracias a ti también. Gracias, muchas bendiciones a todos nuevamente.